quiero hablar de algo que yo he mostrado o lo he hecho tal vez en alguno de mis videos, pero nunca lo había hablado así. Yo sé que tal vez muchas personas se lo han preguntado, ¿sí? Por lo menos las marquillas en el calzado o en los buzos, como en este caso este estampado, tanto en los buzos como en el calzado, en los zapatos, ¿sí? Yo casi siempre o la gran mayoría de veces utilizo estampado, ¿sí? Y también en algunos otros estilos de zapatos utilizo el bordado, ¿sí? El bordado, pues no tengo bordadora, pero sí mando a bordar para que me entreguen pues el diseño listo, ¿no? Pero en ocasiones cuando no se puede, pues utilizo el estampado. En este caso les voy a mostrar una plancha que tengo, ¿sí? Aquí tengo pues varias marquitas que las utilizo pues cuando hago algún zapato para mí y quiero ponerle la marquilla, aunque en la gran mayoría no le suelo poner marquillas, ¿sí? Entonces, esta es una plancha, ¿sí? De screen, así se llama lo que encierra esto, screen. Pues es un marco normal hecho de madera, ¿no? Es un marco. Una tela, que la que yo siempre utilizo es muselina, ¿sí? Igual esta la mandé a hacer. Yo ya he estado practicando cómo es que se hace, prácticamente ya sé cómo se hace. El problema es que no tengo un cuarto oscuro, me toca buscarme un cuarto oscuro para hacer el revelado, pero así es como se hace esta vaina. Muselina, un marco de madera, emulsión, un polvillo raro que no sé cómo se llama, es el que revela. No me acuerdo cómo se llama, son muy malos con los nombres, pero ya los buscaré o se los dejaré abajo en la descripción. Y así se hacen las planchas para estampar, ¿no? Por lo menos para estampar calzado cuando es sintético, por decir gran, ante o sportvidelas o materiales así sintéticos hechos a base de PVC, se debe utilizar pues la pintura PVC también, ¿sí? La pintura PVC viene en varios colores y para estampar, en este caso en telas, en ropa como es esto, pues se utiliza otro tipo de pintura, no es la misma pintura, ¿no? Esta pintura ya se llama plastisol, viene de varios colores también. Y la plancha también es lo mismo, es esta plancha con la que hice el estampado de la chaqueta, ¿no? Estos estampados tienen también una diferente forma de secado, por lo menos la pintura PVC se seca sola, es muy rápido para secarse, es casi que instantáneo. Es por eso que una vez se utilice la plancha, ¿sí? De estampar, hay que lavarla prácticamente al instante, y mientras lavas la plancha, la limpias, el estampado ya se ha secado. Mientras que en la ropa con el plastisol no, es diferente, toca aplicarle calor, dejar secar descansar un ratico, volver a aplicar calor con una pistola de calor. Y bueno, hay varios métodos que se pueden utilizar, ¿no? Entonces esos son los estampados que se hacen pues tanto en ropa como en calzado. Los que son zapateros, que ya saben, casi siempre los estampados se hacen cuando se está cortando las piezas, ¿sí? Cuando está desarmado el zapato prácticamente, ahí se hacen los estampados. Aunque si quieres estamparles marquillas cuando ya están listos, igual se puede, pero tienes que pues darte las mañas, ¿no? De dónde lo quieres estampar, cómo lo vas a secar, si no se te mueve o cualquier vaina, porque sacar esa pintura, sí, la verdad no sé si se pueda sacar. Yo creo que no se puede, porque pues una vez ya untado, ya estampado, ya no se puede echar para atrás, es como complicado, ¿no? Así, amigos míos, es como yo hago los estampados, ¿no? Los estampados de los zapatos o de los buzos, en este caso ¿sí? Y pues voy a sacar otros más, voy a estar mostrando unos buzitos que voy a hacer con otras marcas, otros logos que voy a sacar. Espero que no hayan inconvenientes con los logos que voy a sacar, pero igual los voy a hacer, y si no, pues me tocará censurarlos más adelante. ¿Listo? Ahí está. ¿Cómo hago eso? Aquí está. Si quieren, pues
saber cómo se hace esta vaina, pues igual lo voy a hacer, pero ya más adelante cuando tenga un cuarto oscuro para poder hacer el revelado. En este momento pues no lo puedo hacer, pero lo intentaré hacer. También se puede revelar al sol, ¿no? ¿Sabían que hay que hacer, ahí se lo hace con luz blanca, sí, con luz blanca? Y también se lo puede hacer al sol. Quiero hacer el experimento de revelarlas al sol para ver cómo quedan, ¿no? Pero pues como está lloviendo y no hay sol, toca hacer el experimento luego. Ahí les dejo la solución de cómo estampo yo los zapatos o cómo se estampan las telas y toda esa vaina. Ya estaré mostrando más adelante en otros videos cómo cómo se lo aplica, ¿no? Cómo se lo hace. Sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.